Dios los bendiga. Yo soy hermano Carlos Méndez Maisonet, maestro de escuela bíblica. Quiero compartir con ustedes un pasaje bíblico para este domingo 31 de mayo. Y a esta charla o a este taller le he puesto por título El amor va por encima. Ese es el título. Vamos a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, comenzando en el verso 25. Dice así la palabra. Cierto día un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Sucede que en los tiempos de Jesús había expertos en la ley, maestros de la ley, gente muy estudiosa de la palabra, de las escrituras, y en todo momento querían probar el conocimiento que tenía Jesús sobre la palabra. Querían buscar la manera de que Jesús cayera en el ridículo, de que Jesús pues dijera algo en contra de la palabra para tener motivo para apresarle. Así que todo el tiempo estaban haciéndole estas preguntas capciosas que no tienen buena intención, que tienen la intención de hacer quedar mal a la persona, ¿verdad? Por eso le hacían siempre estas preguntas, como la ocasión que le preguntaron si era lícito dar tributo al César. Ellos pensaban que ahí iban a atrapar al maestro, que lo iban a engañar, porque si él decía que había que dar tributo al César, el pueblo se le iría en contra. Si él decía que no se le daba tributo al César, entonces estaría en contra de la ley del gobierno. Pero Jesús en su sabiduría le contestó: dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. De manera que ellos buscaban la manera, ellos realmente lo odiaban porque no podían con su sabiduría. Y aquí en este pasaje nuevamente un experto en la ley religiosa le pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer yo para heredar la vida eterna? Jesús le pregunta, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre le contesta a Jesús: la ley dice, ama al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Le contestó en la afirmativa, le contestó lo correcto. Jesús le responde: correcto, has contestado correctamente, haz esto y vivirás. Pero este experto en la ley, para justificarse, le pregunta a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Y es entonces que Jesús le contesta con una historia espectacular, que tiene muchas enseñanzas. Y Jesús le comienza a contar la historia. Le dice: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Y en medio del camino, unos ladrones le quitaron su ropa, lo golpearon, dice, le pegaron y lo dejaron en el costado del camino medio muerto. Sigue contando Jesús y dice: poco más tarde pasó por el camino un sacerdote y viéndole, cambió de camino y siguió de largo. Luego pasó un levita, un ayudante del templo. Pasó, lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Hay que destacar aquí por qué razón este sacerdote y este levita no se detuvieron a ayudar al hombre. Ellos tenían razones muy poderosas
para no detenerse a ayudarlo, y la ley los apoyaba. ¿Por qué razón este sacerdote y este levita no pudieron detenerse a ayudar a este hombre? Bueno, la ley establecía que un sacerdote no se podía contaminar tocando a un muerto o alguno que estuviera medio muerto. Una persona que estuviera muerta o medio muerta, la ley establecía que ellos no lo podían tocar porque se contaminaban. Si algún sacerdote o levita tocaba a un muerto o a uno que estuviese medio muerto, perdía el derecho a recoger y distribuir diezmos y ofrendas. Además, se ponía en riesgo su economía y la de su familia. Por un tiempo podían pasar hambre este sacerdote y su familia por haber tocado a un muerto o a un medio muerto. También, si hacía esto, se ponía, aparte de ponerse en riesgo su familia, tenía entonces mala reputación porque se le consideraba una persona contaminada, un sacerdote contaminado. Perdía la reputación porque estaba violando la ley. Además de esto, el sacerdote que se acercaba a una persona en esas condiciones, la colocaban con todos los contaminados en una puerta para que todo el mundo lo viera por haber tocado a un muerto. Así que era muy riesgoso para él detenerse a ayudar a este hombre. Además tenía que gastar tiempo y dinero para sacrificar una novilla para su purificación. Tenía que pasar por un proceso de purificación. Entonces tendría que invertir tiempo y dinero. Tendría que llevar a cabo todo un ritual que le tomaba una semana completa de purificación. ¿Okay? Es decir, que esta persona, pues, si se acercaba a una persona así y la tocaba, pasaba una vergüenza porque iba a ser señalado y juzgado como un contaminado. Además, sería señalado por todos como un sacerdote violador de la ley. También podía ser acusado de haber ayudado a un criminal, porque este hombre que estaba herido, que lo dejaron medio muerto, no se sabía quién era. Podía ser un criminal. Y si descubrían que le había ayudado a un criminal, entonces la familia de las víctimas de este asesino podrían tomar represalia contra él y vengarse. Así que era muy riesgoso ayudar a este hombre. El riesgo era alto. Miren, cualquiera de nosotros en esa situación, cualquiera de nosotros que fuese sacerdote en esa época, hubiera hecho lo mismo que hicieron el sacerdote y el levita. Hubieran cambiado el camino y hubieran seguido de largo, porque era mucho riesgo. Imagínense, hubiésemos pensado, mi familia es primero. Yo no voy a arriesgar a mi familia, ni voy a permitir que mi familia pase hambre por ayudar a una persona que yo ni siquiera conozco. No nos arriesgaríamos. Así que eran muchos los riesgos que se tomaba este sacerdote si se detenía a ayudar a este hombre. Como dije antes, se vería lacerada su reputación. Él pensaría, ¿qué van a decir de mí? Y dice la palabra, entonces, y aquí viene la parte más interesante. Dice que entonces pasó un samaritano despreciado
Y cuando vio al hombre, sintió compasión. Fue movido a misericordia. Cuando vio a este hombre medio muerto, sintió compasión de él y fue movido a misericordia. Hay que decir también que la audiencia que estaba escuchando a Jesús, a quien Jesús le estaba haciendo esta historia, eran todos judíos. Y judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Los judíos despreciaban a los samaritanos porque los samaritanos no eran judíos puros. Se habían mezclado con otros pueblos paganos y ellos tenían una forma de culto totalmente diferente a los judíos, aunque servían al mismo Dios. Ellos tenían su propia casa sacerdotal, pero aquí lo importante es que eran despreciados por los judíos. Suponemos que este samaritano venía de casa sacerdotal porque en su bulto, en su saco, llevaba aceite de oliva y llevaba vino. Y estos, el aceite y el vino, los usaban los sacerdotes para adorar a Dios en el altar. Para adorar a Dios en el altar sagrado, ellos siempre lo hacían con aceite de oliva y con vino. Y este hombre tenía esos líquidos, ¿no? Así que el desprecio de los judíos hacia los samaritanos era tal que ellos no pasaban por Samaria. Los judíos evitaban entrar a Samaria. Aunque el camino fuese mucho más largo, ellos preferían estar días y días para llegar a su destino, pero no querían entrar a Samaria. Porque ya dije, lo despreciaban. ¿Y qué pasó? Vamos a ver lo que dice la palabra. Versículo 33. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva. Este samaritano usó lo que se supone que sea para adorar a Dios en el altar. Lo usó para vendar las heridas de este hombre herido. Este samaritano fue movido a misericordia, se bajó de su cabalgadura, se le acercó y este sí tocó al hombre que estaba medio muerto. No le importó, tocó al hombre que estaba medio muerto. A este samaritano no le importó que se afectaran sus finanzas. No le importó perder el derecho de recoger ofrendas y recoger diezmos. No le importó si su familia iba a pasar vicisitudes y necesidades. No le importó que hablaran mal de él, porque el amor que él sentía por ese hombre en ese momento iba por encima del dinero, por encima incluso de su propia reputación. A este samaritano no le importó que el herido fuera un desconocido. Recuerden que el que estaba herido, que fue despojado por los ladrones y que fue golpeado, no sabemos nada de él. No sabemos si era un criminal o era un hombre de bien. Pero al samaritano no le importó que era un desconocido. No le importó que le impusieran una disciplina, un castigo, por amor, por amar. No le importó que lo castigaran y que hablaran mal de él por hacer el bien. Ok, este hombre, lo que abundaba en él, en este samaritano, que fue movido a misericordia, era el amor. Él pensó, esta vida se va a salvar. A esta vida yo la voy a salvar. Aunque me contamine, yo voy a salvar a este hombre.
Y aunque me pongan en la fila de los contaminados, yo voy a salvar a este hombre. O sea, este samaritano se arriesgó. ¿Por qué se arriesgó? Por amor. Porque el amor va por encima. Dice la palabra, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Seguimos. Decimos entonces que este samaritano se entregó por amor, sin medir las consecuencias, sin medir las consecuencias que podrían venir sobre de él. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Miren, si somos capaces de cantar, si somos capaces de danzar, si somos capaces en la iglesia de tocar algún instrumento, pero cuando pasamos por el camino hay un enfermo, hay un deambulante o alguien que necesita de nuestra ayuda urgentemente, pero ponemos la excusa de que, por ejemplo, no puedo llegar tarde al culto, y no hacemos el bien que tenemos que hacer en ese momento, tenemos que evaluarnos. ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuál es la prioridad? Debemos recordar también que la mejor forma de adorar a Dios precisamente es sanando las heridas de nuestro prójimo. Y eso hay que repetirlo. La mejor forma de adorar a Dios es sanando las heridas de nuestro prójimo, haciendo el bien. Esa era su prioridad en ese momento. Debemos de tener cuidado, hermano. Cuidado que no nos estemos comportando como este sacerdote y como este levita que vieron al hombre herido y por temor a contaminarse siguieron su camino y no le ayudaron. Sanar las heridas del prójimo es también adoración. El samaritano arriesgó su vida. Luego que le vendó las heridas con aceite y vino, lo montó en su burrito, lo montó en su cabalgadura. Hoy en día lo montó pues en su auto, ¿no? Como si tú vieras a una persona herida y lo montas en tu carro, lo montas en tu auto. Luego de eso dice la palabra que lo llevó a un hotel, lo llevó a un mesón en esos tiempos. Cuando fue al mesón habló con el dueño y dice la palabra lo siguiente. Dice versículo 34, 35 mejor dicho. Dice, después que le vendó las heridas con vino de oliva y aceite, dice, al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada o del mesón. Y le dijo, cuida de este hombre. Fíjense que dice, al día siguiente. Quiere decir entonces que este samaritano pasó toda la noche con este hombre herido para asegurarse de que estuviera bien, para asegurarse de que estuviera bien atendido, para asegurarse que su salud iba a estar en óptimas condiciones. Pasó con él toda la noche, porque dice aquí al día siguiente le dio 2 denarios al dueño del mesón, y 2 denarios no era cualquier moneda, no era poco dinero en esos tiempos, porque un denario equivalía al trabajo, al salario de un día, a un día de trabajo. Así que le dio al dueño del mesón 2 días, lo que él ganaba en 2 días de trabajo. Hizo el trabajo completo. Le dio 2 denarios al dueño del mesón y le dijo, mira, cuídamelo, cuídame a este hombre, cuídamelo. Aquí te doy 2 denarios para sus gastos. Pero si tuvieras que gastar más en él, yo cuando regrese mañana te lo voy a pagar. Hizo el trabajo completo.
Y esa es la historia que le contó Jesús a este ilustre, a este experto en la ley. Luego Jesús le pregunta, ahora bien, ¿quién de estos tres te parece que fue el prójimo del hombre que estaba herido? El experto en la ley ni siquiera se atrevió a pronunciar la palabra, ni siquiera se atrevió a pronunciar la S de samaritano. No quiso decir que el que fue el prójimo fue el samaritano. Cuando Jesús le preguntó quién tú crees que fue el prójimo de los que pasaron, de los tres que pasaron por el lado del hombre herido, el experto en la ley no le dijo el samaritano. Obviamente, el samaritano era despreciado, era tenido en poca estima. Así que el experto de la ley le contestó, el que tuvo misericordia de él. El prójimo fue el que tuvo misericordia del herido. Y Jesús le dijo, tienes toda la razón. Ahora ve y haz tú lo mismo. ¿Qué le está diciendo a este hombre Jesús? Miren, le está diciendo, si tienes que contaminarte por amor, contamínate. Pero muévete en amor. Si hablan mal de ti por hacer el bien, que hablen de ti. Porque el amor va por encima. Si hablan mal de ti o tu reputación se ve lacerada por hacer lo correcto, bienvenida sea la crítica. Pero tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Aunque te pongas en riesgo, hay que amar. Aunque nos pongamos en riesgo, hay que amar. Hay que levantar al caído. Hay que amar, hermano. A Jesús le decían, en esos tiempos le decían rabino, raboni, porque ciertamente lo era. Pero a Jesús también se le prohibía, por tal razón, por ser un raboni, un rabino, a Jesús también se le prohibía tocar muertos, o acercarse, o tocar personas medio muertas. Pero en una ocasión, él vio una multitud, y entre esa multitud estaba llevando el ataúd al hijo de una viuda, la viuda de Naín. Yo me imagino que los que estaban allí estarían pensando, Jesús tiene que guardar distancia, porque es un rabino. Tiene que guardar distancia, no puede tocar a un muerto. Pero Jesús lo que hizo fue todo lo contrario. Se acercó más y más y más y más. Se acercó al ataúd, tocó el muerto e hizo un milagro. Cambió las lágrimas por alegría y resucitó al hijo de aquella viuda. Jesús también levantó a Lázaro de entre los muertos después de 4 días de estar sepultado. Fue allí al sepulcro y dijo, quiten la piedra, quiten la piedra. Lo llamó, Lázaro, sal fuera. Y el que estaba muerto fue resucitado. Porque lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Él es la resurrección y Él es la vida. Se paró frente a la tumba de Lázaro y proclamó vida para él. Así que, hermanos, y todos los que me escuchan, no busquemos más excusas. No busquemos más excusas para no amar. No busquemos más excusas para no amar. Porque el amor está por encima de toda ley. Dios les bendiga y Dios les guarde. Que estén bien.